Buenas noches, ¿qué tal, Arturo? Qué gusto tenerte aquí, primero que nada. Y bueno, es un honor tenerte aquí más que nada. La verdad, tenerte aquí como invitado, pues sí, es un gran honor para mí. Así que bueno que tengas el gusto de entrevistarme. No, pues estamos Máximo con mucho gusto y me da mucha satisfacción estar aquí contigo. Conozco a tu familia, a tus abuelos, ¿verdad? Y los quiero mucho y me da mucho gusto. Qué gusto, ¿verdad? Sí. Pues mira, me gustaría como dar una introducción de quién eres. Bueno, eres exjugador de básquetbol, eres considerado uno de los más grandes jugadores de toda la historia de nuestro país. Jugaste en unos Juegos Olímpicos en el año 1968, jugaste 2 mundiales. Como entrenador, pues ganaste unos Juegos Centroamericanos y 2 Juegos Panamericanos. Y pues eres uno de los pocos jugadores que ha hecho uno de los más has hecho más cantidad de puntos en un solo partido, que ya de por sí es algo muy impresionante para mí, que no consumo mucho básquetbol, pero creo que son récords que la verdad sí son bastante importantes. Pues bueno, mira, fueron muchos años precisamente de trayectoria como jugador, casi 19 con la selección mexicana y posteriormente 7 como entrenador de la selección nacional, ¿verdad? Y te quiero decir que estuve en 5 procesos olímpicos. Para 1968, que participamos en los Olímpicos de México, para Múnich, que desafortunadamente perdimos ahí con un punto contra Puerto Rico la clasificación en los Panamericanos de Cali y Colombia. Y luego 76 para Montreal, que logramos la clasificación, un preolímpico muy difícil, muy abierto, porque todavía no era continental la competencia preolímpica, sino se jugaba a nivel mundial. Y estaban varios equipos, selecciones muy fuertes que no estaban clasificadas, entre ellos Yugoslavia, que al final en Montreal quedó segundo, quedó en la medalla de plata. Calificamos ahí Yugoslavia, Checoslovaquia y nosotros México, pero quedamos fuera España, quedó fuera Brasil, quedó fuera Inglaterra, muchísimo en Inglaterra, Holanda, Grecia, con equipos muy fuertes, ¿verdad? Polonia. Entonces, esa fue una clasificación muy significativa. Posteriormente estuve para el proceso de los 80, donde logramos la clasificación para ir a los Juegos Olímpicos. Desafortunadamente, un problema administrativo ahí entre el Instituto del Deporte de México y el Comité Olímpico, que tenían que darle la base, el cual no lo dio, y no fuimos a los Juegos Olímpicos de Moscú, ¿verdad? Pero en el 82 yo ya estaba como entrenador en Puerto Rico, en la Liga Superior de Puerto Rico, y fue mi último año que jugué con la selección nacional, en 1982, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en La Habana, Cuba, donde quedamos empatados en primer lugar Puerto Rico, Cuba y nosotros. No más que por goal average, la diferencia de puntos, nos quedamos en tercer lugar, ¿verdad? Pero pues son momentos muy bonitos, Máximo, que los puedo contar contigo y con toda la gente, ¿verdad? Y que todos los jóvenes vean en esto que hay la posibilidad de superarse, de llegar a estos niveles. Yo estuve en la selección resto del mundo, en la selección de América, del continente americano, después de campeonatos mundiales. Fui campeón anotador en campeonatos mundiales. Fui campeón anotador en Juegos Panamericanos, fui campeón anotador en Juegos Centroamericanos. En Olímpicos me faltó Montreal, quedé segundo, pero jugamos un partido menos nosotros porque durante la competencia hubo un boicot de ciertos países y se retiró Egipto en la competencia, que era un partido que a mí me faltó, y me ganó el australiano Palubinskas, me ganó por 32 puntos. Yo pienso que jugando ese juego contra Egipto hubiéramos tenido oportunidad de poderle ganar, ¿verdad? Sí. Pero quedé segundo muy satisfecho, pero pues son logros que los jóvenes como tú pues deben ver y deben aquilatar de que
es posible y es oportuno dar esa imagen y dar ese ejemplo con los jóvenes que se puede llegar, que se puede lograr, ¿verdad? Con buena preparación, con buena determinación, con mucha disciplina. Combinar el estudio con el deporte, que es lo máximo, ¿verdad? Es la cosa más importante y más bonita, poderlo combinar y poder culminar una carrera universitaria. Es un logro muy bonito en la vida. Excelente. Sí. Sí, bueno, me gustaría también conocer cómo fueron tus primeros años hablando de toda esta gran trayectoria que tuviste, tantos partidos, a tantas selecciones que enfrentaste, pero me gustaría saber cómo fueron tus primeros años como basquetbolista, cómo fue tu infancia, cómo te abriste al basquetbol, Pues bueno, mira, yo tuve una infancia pues bonita y un poco adversa, ¿verdad? Porque perdí a mi padre muy joven, perdí a mi padre a los 8 años, yo tenía 8 años. Pero mi padre quería que yo fuera charro, ¿entiendes? Yo me traía chiquito a esa edad de mi papá, aquí a Los Paraísos, en su charro aquí enfrente de la casa de tus abuelos, y donde pues ya venía yo a probar, mi padre me traía, pero al morir él, pues ese anhelo y esas ganas que tenía mi papá se fueron disolviendo porque aparecieron mis hermanos mayores que jugaban básquetbol. Entonces, pues los acompañaba yo a sus partidos, ¿verdad? Y me empezó a gustar, ¿verdad? Me empezó a gustar bastante y lo empecé a practicar. 1958 más o menos, 59. Mi padre murió en 1957. Entonces empecé a prepararme y en 1962, que yo estaba terminando la primaria, entré a secundaria en 1962 y dije, había un programa donde decía, hay búsqueda de talentos para la selección, para los próximos Juegos Olímpicos que van a hacer en nuestro país, 1968, y me metió a mí en la cabeza, dije, yo voy a estar en esos Juegos, voy a estar y me voy a preparar y voy a hacer todo lo posible. Y vino la evolución, vino la preparación y pues ya competía yo en los campeonatos nacionales juveniles y en 1964 pues tuve la fortuna de que me nombraron el mejor jugador juvenil de México, del país, y ahí pues ya empezó esa transformación de todo, ¿verdad? Empecé yo a tener juegos de preparar aquí en el centro de la República contra equipos de Jalisco, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Aguascalientes, de Michoacán, los estados colindantes con nosotros, ¿verdad? Y pues llegó la oportunidad de jugar contra equipos de Liga Mayor de México y donde nos empezó a ir bastante bien y resultó ahí una invitación para ir a México con la Universidad La Salle mediante una beca, ¿verdad? Que me ofrecieron y en 1965 me fui para allá y en mi primer partido que tuve con ellos pues fue la transformación, fue donde cambió toda mi vida. El 11 de junio de 1965 jugamos un juego contra una universidad americana allá en Estados Unidos, en México, Universidad La Salle, y me tocó meter en ese partido 52 puntos. Entonces, de ahí pues ya no me dejaron regresar a León, ¿verdad? Me hicieron firmar allá para quedarme con la Universidad La Salle. Me quedo y pues empezó también ahí la invitación al Centro Olímpico para entrenar con la selección nacional, ¿verdad? Y resulta que ya a finales de 1965 yo ya estaba incorporado a la selección nacional. Y pues fue evolucionando rápido mi vida, ¿verdad? En el 66 ya participé en mi primer campeonato mundial. Participé en el campeonato mundial de Chile 66 y luego Uruguay 67 y Puerto Rico 74. En el mundial de 74 quedé campeón anotador en ese mundial, ¿verdad? Y me escogieron ahí para la selección de América, para jugar contra la selección de Europa. Jugamos 4 partidos, jugamos en Río de Janeiro, jugamos en Sao Paulo,
en Bruselas, en Bélgica y en Roma, Italia. Wow, qué gran trayectoria. Pero me gustaría conocer ahorita que estabas diciendo de que te llegó la oportunidad. ¿Crees que en tus tiempos tenían las mismas oportunidades que ahora o crees que se haya cambiado? No te imaginas lo que yo batallé para poder formarme, para poder, en primer lugar, por la cuestión de falta de infraestructura, ¿no? No teníamos infraestructura como ahora, facilidades para tener pues, gimnasios. Ahorita, en aquel entonces no teníamos ningún gimnasio, eran puras canchas de cemento y en las escuelas y muy limitadas, ¿entiendes? Y yo, pues, mi primaria la terminé en el Colegio Constancia y Trabajo de la Cinta Camarena, que no teníamos ninguna instalación deportiva, ¿verdad? Ahí el deporte que había era de fichitas, de jugar en unos carriles y a pegar las fichitas, y ese era el entretenimiento de los recreos, ¿verdad? Pero de ahí saliendo de ahí de la primaria, o sea, terminando las clases, me iba yo a alguna cancha, ya sea a la cancha de cementos ahí en la calzada, que estaba en la calzada, pero ya no está, eh, y posteriormente a la Reina Isabel, que era la mejor cancha que teníamos aquí en León, ¿verdad? Que tenía duela la Reina Isabel, pero muy limitada. Entré a la secundaria, a la prepa ahí en Álvaro Obregón, y ahí teníamos cancha, pero nada más nos la prestaban de 1 a 2 y de 6 a 7, limitado, ¿verdad? Y teníamos que estar ahí todos, y no se podía entrenar bastante bien. Entonces, lo que optaba mi entrenador, que me citaba a las 6 de la mañana, llegar ahí y yo iniciaba clases a las 7, entrenaba 1 hora, casi yo solo con mi entrenador, ¿verdad? Y comenzamos a darle, a tomar forma este proyecto, ¿verdad? Y así fue como fuimos escalando, muy difícil en aquel entonces. Ahora hay tanta facilidad para todo, inclusive para estudiar, porque pues, ahora hay que estudiar por línea y que estudiar los fines de semana y tan fácil que es ahora precisamente el que no quiere tener una carrera universitaria es realmente porque no quiere, hay todas las puertas abiertas y todas las oportunidades para poder lograrlo, ¿verdad? En el tiempo de nosotros no, era muy limitado. Por ejemplo, aquí no teníamos inclusive una universidad para poder seguir estudiando aquí, ¿no? Tenía uno que irse a Guanajuato, a la Universidad de Guanajuato, que era la universidad que rifaba aquí en el estado, ¿verdad? Pero te digo, no, fue muy contento, porque eran tiempos muy bonitos, de mucho romanticismo del deporte, ¿verdad? Porque lo hacíamos realmente por cariño, por deseos de superarse, ¿verdad? Y eso nos dio la oportunidad de poder cumplir varios objetivos en la vida, ¿verdad? Y pues así fue como se fue forjando todo esto, querido Máximo, ¿eh? Muy bien, sí. ¿Sabe por qué eligió el básquetbol si no es como tal un deporte tan practicado en México como si lo es el fútbol o otros deportes? Pues bueno, mira, quiero decir que el básquetbol es el segundo deporte en México en cuanto a jugadores. Ahorita el censo que hay en México de basquetbolistas ya rebasó los 10 millones de basquetbolistas, ¿verdad? Y en cuanto a canchas, es el deporte que tiene el número 1 en cuanto a canchas de básquetbol. Y los estados que tienen más canchas de básquetbol, todo el mundo piensa los estados del norte, Chihuahua, Sonora, Baja California, Nuevo León, ¿verdad? No, es Chiapas y Oaxaca, donde hay más canchas de básquetbol y practican muchísimo el básquetbol. Desafortunadamente, pues, son gente muy bajita, ¿verdad? Pero es donde más se practica el básquetbol. Ahora que salieron los niños esos de la montaña, pensaron que México iba a tener una representación muy grande. No, fueron un torneo que ganaron ahí en Argentina, pero era un torneo de convivencia, ¿verdad? No era un torneo de competencia a nivel internacional, ¿verdad? Y eso
pues mucha gente estaba contrariada, que dijeron, no, pues ahora sí vamos a ser campeones mundiales. No, realmente no. Era precisamente la promoción que tienen allá y que juegan muchísimo, pero no realmente para niveles competitivos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo tenía enterado de que pudo jugar en la NBA ahí cuando fue jugador, pero que lo rechazó debido a que prefirió jugar a los Juegos Olímpicos. Y mi pregunta es, ¿por qué rechazó a la NBA si es actualmente una de las ligas más grandes de todo el mundo del deporte? No, lo más grande. Y no digamos solamente de básquetbol, sino de todos los deportes. El básquetbol es un referente muy importante en cuanto a promoción, en cuanto a formación, todo eso y organización, ¿verdad? Primordialmente lo que pasó conmigo, yo tuve la invitación de 5 equipos de la NBA, pero no eran los tiempos de ahora. En segunda, yo no iba a dejar de participar por mi país, porque estaba reglamentado que quien jugara la NBA un segundo ya no podía jugar en torneos amateurs de todo el mundo. Llámese Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Mundiales, X. Universidades tampoco, nada. Esto cambió hasta 1992 para los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde Estados Unidos formó el Dream Team, el primer Dream Team, que realmente un equipo insuperable y un equipo que yo creo que nunca más se vuelve a formar un equipo con esa presencia que tenía el Dream Team. A mí me tocó ya estar en contra de ellos, pero ya como entrenador. En 1992 en Portland fue el preolímpico. Y esto se debió a lo siguiente. Estados Unidos tenía 5 años que no ganaba nada, absolutamente nada internacional, sin los NBA. Entonces, pues dijeron ellos, somos los inventores del básquetbol, estamos perdiendo los campeonatos. Perdieron un mundial, perdieron un panamericano, perdieron una universidad, perdieron Juegos Olímpicos, perdieron todo. En el 87 perdieron los panamericanos, en su casa, en Indianápolis, contra Brasil. En 88 perdieron los Juegos Olímpicos en Seúl contra Rusia. En 89 perdieron la Universidad Mundial. En 90 pierden el Campeonato Mundial en la Argentina. En 91 pierden los Juegos Panamericanos en Cuba. Entonces, pues dijeron qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos que darle apertura. Hablaron con la FIBA, con la Federación Internacional de Básquetbol, en la FIBA para que se abrieran las puertas de los jugadores NBA, los que jugaban en NBA pudieran jugar en Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales y todo, que es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y entonces debido a ello fue eso, ¿verdad? Mis tiempos, pues, aparte no eran los sueldos que son ahora, ¿verdad? Ahora es algo fabuloso, ¿no? Lo que dan allá, algo fuera de lo normal. En aquel entonces no era muy comparable lo que ofrecían allá a lo que uno podía ganar en Europa. Entonces yo tenía un sueldo en Europa, pero aparte de eso, el Comité Olímpico Mexicano me ofreció una beca económica para que no firmara yo y fuera a Estados Unidos. Entonces a mí en ese aspecto estaba yo muy tranquilo, no era, no era algo pues, que me impidiera quedarme, ¿verdad? Y aparte yo quería seguir representando a México. Y así fue como pude lograr jugar en más de 70 países, ¿verdad? En todo el mundo, en los 100 continentes, ¿verdad? Y después dirigir a la selección nacional en 153 juegos, de los cuales gané 114, perdí 39. Y como jugador en juegos internacionales que jugué 1.359 partidos. Diría que tuvo razones, ¿verdad? Para jugar, no jugar en la NBA y representar a México. Sí, no, como te digo, tomé esa decisión y me gustó y no me arrepiento absolutamente para nada. Solamente me quedaría la cosquillita de decir,
qué hubiera pasado si Arturo Guerrero juega NBA, ¿verdad? Pero no. Jugué muchos eventos internacionales, jugué contra muchos jugadores que jugaron NBA, ¿verdad? Y pues, bueno, ahí queda en los anales, quedan los récords y todo, qué es lo que pudo hacer Arturo Guerrero en el básquetbol mundial, ¿verdad? Me gustaría saber también cuál fue su mayor logro como profesional, ahorita que me estaba diciendo todos sus récords, pero para usted, ¿cuál sería su logro más grande que considere? Pues bueno, mira, Máximo, yo a mi madre le prometí que iba a ser el mejor deportista mexicano, ¿eh? Y me voy a preparar para eso. No el mejor basquetbolista. El mejor basquetbolista fue algo que me llegó rapidísimo. En 1966, ya mi primer año fuerte con la selección, y había una premiación que se llamaba Los Heraldos de México. A lo mejor del deporte, lo mejor de los espectáculos y todo. Era una fiesta hermosísima, ¿verdad? Y el primer heraldo que la primera entrega fue en 1966. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me lo voy ganando, ¿verdad? Yo estaba por cumplir 18 años apenas. Y le prometí a mi madre ser el mejor deportista. Y en 1970 me nombra el mejor deportista de México, ¿verdad? Y fue algo, hija, hermosísimo para mí. Y en esos momentos mi madre estaba muy enferma de cáncer. Resulta que este trofeo de mejor deportista me lo entregan el 29 de enero del 71 y mi madre muere el 20 de febrero del 71. O sea, 3 semanas, menos de 3 semanas después, muere mi madre, pero murió abrazando el Tuxtli. Ese se llama el trofeo del mejor deportista. Lo que ahora es el Premio Nacional del Deporte, en aquel entonces era mejor deportista mexicano, pero era entre profesionales y amateurs, ¿eh? Yo estuve en competencia, estuvo Pedro Rodríguez, el automovilista, estuvo Pedro Rodríguez, estuvo Rubén Olivares, campeón mundial de box, estuvo Chucho Castillo, campeón mundial de box, pues estuvieron tan futbolistas, estuvo el Cuate Calderón, estuvo el Cabo Valdivia, había como 4 futbolistas, ¿verdad? Y Víctor Regalado, un golfista en aquel entonces que ganó el Abierto de Estados Unidos en golf. O sea que la competencia estuvo bastante dura. Y el único deportista amateur que estaba era yo. Y afortunadamente lo gané, ¿verdad? Y pues cumplí una promesa que tenía con mi madre, ¿no? Y lo cual me dio mucho gusto. No, pues qué gusto, muchísimas felicidades de antemano. Gracias. Pero ahora entrando a tapas malas, también me gustaría conocer por a qué se enfrenta o qué dificultades tiene que pasar un jugador antes de llegar al nivel más alto dentro del básquetbol. Pues no solamente dentro del básquetbol, dentro del deporte en general. Porque mira, la preparación para poder lograr el ser un deportista de alto rendimiento implica muchos sacrificios, mucha decisión, mucha determinación. Yo defino el deporte con 3D, que son disciplina, disposición y determinación, que son 3 premisas muy importantes para poder lograr los objetivos. No solamente en el deporte, sino la disciplina, la disposición, la determinación, la puedes aplicar en tu vida de familia, en tu vida de estudiante, en tu vida social y todo. Si llevas esas 3 premisas al pie de la letra y es una formación, yo creo que tienes derecho a buscar el éxito. Y esto es lo que te tienes que llevar con esa precisión, con esa determinación, con esa férrea decisión de decir, voy a lograrlo y lo voy a hacer y cueste lo que cueste y sacrificándome de lo que me sacrificar. Yo tuve que dejar a mi familia acá, a mi mamá, que yo era muy allegado a mi mamá, ¿verdad? Y fueron muchas lágrimas, no te imaginas. Y yo todavía, a los 6 meses de estar en México, venía yo acá a León y con mi mamá, y cuando me despedía de ella era llorar,
tenía uno que ir a formarse y a buscar pues algo de superación, o sea, de llegar a otros niveles, ¿no? Y eso fue lo que precisamente es difícil, pero es muy gratificante. Bueno, hablando de esto, de la disciplina y esto, ¿cómo se debe de preparar un jugador? ¿Qué tanto se tiene que mentalizar a preparar a un jugador para llegar a ser un profesional? No, pues mucho, como te decía. Eh, la preparación es muy, muy fuerte. Eh, nosotros entrenábamos un promedio de 6 horas diarias. 6 horas diarias que estar machacando y machacando y dándole en la cancha y hacer, pues, muchas disciplinas, ¿verdad? Hacer la velocidad, hacer la resistencia, hacer las funciones motrices, desarrollar las funciones motrices muy fuerte, ¿verdad? Agilidad. Eh, y dentro del gimnasio, pues, la técnica y las fases de los fundamentos, trabajar en conjunto, ¿verdad? Esto es precisamente lo que nos enseña mucho, sobre todo el deporte de conjunto, el poder ser compartido, el poder cumplir con tu función dentro de un todo, ¿verdad? Que puedas lograr eso y amalgamar con los demás para poder lograr un objetivo en conjunto, en equipo. El trabajo de equipo es importantísimo. Nosotros los mexicanos somos dificilísimos para poder hacer trabajo de equipo, porque tenemos una mentalidad muy, muy unipersonal, una cosa muy de mucho egoísmo. Y todo eso precisamente nos falta cultivar todo eso para poder tener humildad e integrarnos a un equipo, a un todo. Y mira, te quiero decir que nosotros en el equipo de 1968, de los Olímpicos de México, fue algo que tuvimos muchísimos equipos. Mucha unidad, éramos como una familia, que a la fecha nos vemos como familia. Los que quedamos ya, pues ya se murió la mitad del equipo, ¿verdad? Pero los que quedamos, los 6 que quedamos, nos vemos como hermanos, ¿verdad? Y nos queremos mucho. Entonces esto nos dio precisamente esa formación, ese trabajo de equipo y cuando ganábamos en esa etapa, no decía ganó fulano, ganó sultán, no, ganó México y ganamos nosotros y era una cosa compartida muy importante y muy bonita, ¿verdad? Que es lo que queremos nosotros transmitir a todos los chamacos, a todos los jóvenes, a todos los jugadores, que tengan ese sentido, esa mentalidad de compartir, de distribuir la responsabilidad, sin quitar el nivel de responsabilidad propia de uno, ¿verdad? La responsabilidad máxima de uno, integrarla a ese conjunto. Entrando ahora en su apodo que le llaman Mano Santa, platíquenos cómo era su técnica que por eso le fue llamado Mano Santa? Bueno, no fue tanto por la técnica, sino fue por la efectividad, ¿no? Porque el tiro que yo tenía no era dentro de la metodología, de la técnica normal de todos los tiradores, ¿verdad? Porque todos los tiradores hacían el muñequeo aquí. Y yo, cuando tiraba la bola, lo hacía aquí con estos 3 dedos y estos 2 los dejaba aquí, ¿sí? Y con este dedo le daba yo dirección al balón, ¿verdad? Entonces, tiraba y yo cerraba esto aquí y soltaba con esto. Un entrenador, precisamente para 1968, el asistente le sugiere al entrenador en jefe, a mi entrenador Lester Lane, que me cambiara la técnica, ¿no? Y dijo, no, vamos a perfeccionársela, ¿no? Hacer más rutina de entrenamiento, más repeticiones y todo. Y fue precisamente como fuimos yendo con eso. Y lo de Mano Santa fue precisamente en ese primer partido que yo tuve en México, que pues nadie me conocía, ¿verdad? Y yo llegué ahí. Sí, había jugado, y había, como dije, en 64, yo había quedado como mejor jugador juvenil en México, ¿verdad? Pero poco me conocían en otras partes. Y esa vez que jugué en México, pues el partido estaba transmitido a todo el país por radio, porque no había televisión todavía, o sea, no había tele para difundirlo así de esa forma.
Entonces, jugué y el que estaba narrando el partido, don Antonio Hernández Lumbreras, Ignacio Hernández Lumbreras, fue el que me dijo, este muchacho flaco que trajo el profesor Córdoba, el profesor Córdoba era el entrenador, ¿de dónde lo sacó? ¿Verdad? Tiene una mano santa, lo dijo. Y mano santa, al día siguiente ya salí en los periódicos como mano santa, porque sí, los periódicos era lo que rifaba en aquel entonces, ¿verdad? Y pues ahí están los periódicos, ¿verdad? Está el recuerdo de ese partido, y ahí cambió, y de ahí fue donde, en 1965, el 11 de junio, fue que me pusieron ese sobrenombre, ¿verdad? Y que me gustó muchísimo, y ahora, por ejemplo, en Brasil hay un jugador trascendental allá, Oscar Smith, que pues, posteriormente, después que yo jugué en Brasil, le pusieron a él número santo, porque tuvo muchos récords de anotación, él también, y entonces de ahí nació. Pero los jugadores veteranos de Brasil dicen, no, el primer mano santa fue Arturo Guerrero, o sea, Guerrero fue primario. Ahora entrando como a alguna experiencia que recuerda o que más tenga cariño en todos los viajes o todos los países que haya jugado. Platíquenos algo que recuerde con mucho gusto. No, pues tengo muchas experiencias muy bonitas, ¿verdad? Muchas experiencias, pero pues me quedo con el cariño de toda la gente. Me gustó mucho a mí convivir, tener amigos en todas partes donde yo jugaba, ¿verdad? Y me recibían con mucho gusto, ¿verdad? Iba a jugar a Puerto Rico, la gente me quería muchísimo. Iba a Panamá, me querían. Iba a Brasil, no se diga, Brasil y Argentina me quería muchísimo la gente. En Europa, recuerdo, estaba yo jugando en Rusia, estábamos jugando contra Rusia, que habían quedado campeones anteriormente en los campeones olímpicos de 1972 en Múnich. Jugamos en Leningrado, que ahora es San Petersburgo. Y un día antes del juego pues, fuimos a entrenar y todo. Y yo veía que me seguían las cámaras y todo. En mi rutina de entrenar, de mis tiros y todo. Y me seguían las cámaras y todo. Y entonces fui con el traductor, y le dije, Slava se llamaba. Oye, Slava, ¿por qué me siguen las cámaras? ¿Qué? Me dice, es que no te había dicho, mira, es que están haciendo un video para seguir y ver cuál es tu rutina de tiro, tu forma de tirar, para presentarlo ese video en las escuelas secundarias aquí de Rusia, ¿verdad? Y entonces fue para mí es una diferencia muy buena, muy grata, ¿verdad? Pero pues el cariño de toda la gente, en Italia, pues la gente también, muchísimo, en Yugoslavia, en Grecia también tuvimos ahí la oportunidad de jugar ante 40,000 gentes en Grecia, donde se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en 1896, el Estadio de Mármol. ¿Se has oído hablar del Estadio de Mármol? Sí. Ahí jugamos. Se puso una duela abajo, porque ahí caben 100,000 gentes, ¿verdad? Se limitó así, y para arriba, y ahí cupieron 40,000 y jugamos contra Grecia ahí. Fue un juego muy emotivo ahí, y sobre todo, pues, mucha trascendencia el haber jugado en el Estadio Olímpico de los Juegos Modernos, ¿verdad? Y le ganamos allá a Grecia, me acuerdo, un juego muy cerrado, ganamos por un punto ese partido. Pero son cosas, podemos seguir de muchas otras cosas, anécdotas, porque hay cientos de anécdotas, ¿verdad? Porque fueron muchos años, pero lo mejor que les puedo decir es que el cariño de la gente fue lo más importante, que lo quisieran a uno. En el juego no me querían, los contrarios, pero ya terminando el partido ya era
mucha convivencia, mucho cariño. Ahora, hablando de representar a nuestro país, a la selección mexicana, ¿cuál fue su sensación? ¿Cuál fue la emoción que tuvo el representar a México? No, pues muy, muy bonita. Recuerdo en el 68 la entrada al estadio de Ciudad Universitaria, cuando teníamos la delegación, y al entrar al estadio, y cuando vamos entrando, el grito de la gente, fue en la Ciudad Universitaria, 100,000 gentes ahí, impresionante, impresionante ahí. Creo que es lo que le cabe a la Ciudad Universitaria. Todo completamente lleno y todo. Y la exclamación cuando entramos cuando grita y México, México. Entonces un compañero que iba al lado mío en la columna, en la delegación, y me dice, era uno de voleibol, César Osuna, y me dice, Guerrero, me dice, no siento las piernas, me dijo. Le digo, yo tampoco, le digo, no sé, sentíamos como que íbamos volando, ¿verdad? De la emoción, de la adrenalina, porque no, fue algo algo enorme que no puedo yo comparar con algo más grande que esa vez, esa emoción que sentí, y lo que corporalmente, la reacción de mi cuerpo, ¿verdad? Que fue algo mucho, muy bonito. Bueno, hablando ahora de los basquetbolistas que actualmente están desarrollando o van a llegar a ser, ¿les darías algún consejo hablando de todo esto, algún consejo para cualquiera que quiera llegar a ser jugador? No, bueno, pues vuelvo a repetirte que es una formación y una preparación muy dura, ¿verdad? Y lo que te decía de las 3 premisas de separación: disciplina, disposición y determinación. Yo creo que cualquier jugador, cualquier deportista, cualquier atleta que cumpla con estos principios, con estas premisas, indudablemente que va a tener mucha oportunidad de poder lograr el objetivo y poder buscar el éxito. Yo siempre trabajo todos los años que ya trabajé. En 2018 ya dejé de dirigir, de entrenar, con las elecciones militares que tuve, y ahí cerramos el capítulo. Pero siempre creé un ambiente de superación, de amistad, de unión, de compañerismo, de trabajar mucho vuelvo a repetir, en un equipo unido, un equipo que quieran y que busquen el objetivo, y que se comprometan precisamente entre ellos mismos a colaborar para hacer mejor las cosas con toda la integridad, ¿verdad? Y esto es un mensaje y un legado que yo le puedo dejar a todos los jóvenes y a todos los deportistas de México. Muy bien, perfecto. Y bueno, ahora entrando ya como al final, actualmente, ¿qué hace usted actualmente como persona ya ahora que está retirado, que ya dejó de las canchas? ¿Qué hace actualmente? No, en lo que concierne a deporte, sigo ligado al deporte, sigo ligado al básquetbol, ¿verdad? Y doy asesoría, o sea, me hablan muchos entrenadores, ¿verdad? Para consejos, jugadores también. Y pues para todos ellos tengo un momento para poder compartir y para poder darles consejos, ¿verdad? Y tengo invitaciones muchas a dar pláticas a los jóvenes, motivacionales, de superación, y creo que es lo más importante para uno, poder dejar un legado de esa forma y ser un ejemplo digno, un ejemplo que puedan, un modelo de imitación y de superación. Bueno, hablando de esto del básquetbol, ¿sigue consumiendo básquetbol? ¿Sigue viéndolo? Ahorita que me está diciendo. Claro, Máximo, no, cómo no. El basquetbolista se enferma de algo, ¿verdad? Se habla de básquetbol. Y la enfermedad del básquetbol, ¿sabes
¿Sabes con qué se cura? Con la muerte. Nada más. Ahora hablando de actualmente con el equipo de fútbol, de básquetbol de las abejas. ¿Qué pasó? No, el equipo de básquetbol de las abejas actualmente se encuentran en segundo lugar de la tabla, pero me gustaría ver qué sensación tiene de las abejas. Pues bueno, es una sensación positiva porque veo que es algo que motiva a los jóvenes, motiva a los niños. Lo que sí no me gusta es que no haya la participación de jugadores nacionales. Esto es lo que nosotros cuando teníamos lechugueros aquí precisamente era lo importantísimo para la gente, la afición, que era un equipo con mucha identidad, porque jugábamos. O sea, yo cuando fui entrenador aquí de lechugueros, muchos años fui jugador, entrenador y luego después nada más entrenador, ¿verdad? Durante 10, 11 temporadas. Y siempre busqué que el equipo tuviera identidad, que tuviera... Pues bueno, es una sensación positiva porque veo que es algo que motiva a los jóvenes, motiva a los niños. Lo que sí no me gusta es que no haya la participación de jugadores nacionales. Esto es lo que nosotros cuando teníamos lechugueros aquí precisamente era lo importantísimo para la gente, la afición, que era un equipo con mucha identidad, porque jugábamos. O sea, yo cuando fui entrenador aquí de lechugueros, muchos años fui jugador, entrenador y luego después nada más entrenador, ¿verdad? Durante 10, 11 temporadas. Y siempre busqué que el equipo tuviera identidad, que tuviera gente de aquí. Y pues cuando yo jugaba, también jugaba Alfredo Jacobo, que teníamos pues mucha identidad con toda la gente. Y sobre todo, yo con los niños siempre me gustó mucho. Y los niños me enseñaron mucho, iban mucho a verme jugar. Y era insuficiente. Ahí primero la Reina Isabel, después el Renovación, y ya posteriormente cuando inauguramos el domo, ¿verdad? Que fue algo impresionante, que lo llenábamos full completamente. Y tenía que cerrar las puertas. Y todo eso fue precisamente con... Y pues de abejas, pues no me queda más que agradecimiento a ellos, ¿verdad? Que están teniendo aquí la franquicia, ¿verdad? Y que han creado una afición bonita, ¿verdad? La afición de aquí en León al básquetbol siempre está firme, ¿eh? Siempre hay afición al básquetbol. Muy buena y muy grande afición. Entonces aquí, así que cuando yo jugaba, que vino aquí a jugar Maradona, y jugamos a la misma hora en el estadio. Vino con Argentinos Juniors a jugar, antes de que se fuera al Boca Juniors él. Y nosotros jugábamos en la Renovación, ahí mismo en la feria, en la parte de adentro, ahí estaba el gimnasio donde jugábamos, ahí en el Salón Renovación. Y ellos jugaban acá en el estadio, ¿verdad? Pues nosotros tuvimos lleno a reventar, que no cabía la gente, tuvimos que cerrar las puertas. Y acá el Estadio León no se llenó esa ocasión. No se llenó y para nosotros... Y eso demuestra que a la misma hora y todo, la gente prefirió el básquetbol. Y lo cual me da muchísimo gusto porque sentimos que esa identidad que había con la gente y con la afición era muy bonita, era muy firme, ¿verdad? Ahora, hablando, ustedes decían que ahora hay mucho extranjero en el equipo de las abejas. ¿Será que influye por la estatura y por la nacionalidad? ¿O qué cree que se deba a que haya tanto extranjero en...? No, pues es que han dado muchas facilidades para que pudieran jugar extranjeros. No sé bien cómo está reglamentado, ¿verdad? Pero se han dado oportunidad de jugadores que han jugado 3 años o 4 años acá en México, ya puedan jugar como naturalizados, ¿verdad? Y pues bueno, eso es lo que yo siempre he estado en contra de eso, de que no le hayan dado. No, pero no en estatura, pues aquí tenemos muchísima estatura. Yo traje la selección nacional en el 90. En el 90 teníamos promedio de 2-3 con nacionales, promedio. O sea, yo traía un equipo altísimo y jugábamos al tú por tú en todo el mundo. Le jugábamos a Estados Unidos, le jugábamos
Jugamos un torneo internacional en Taiwán, la Copa William Jones, y le ganamos a Estados Unidos, le ganamos a Grecia, a Polonia, a Finlandia, a todos ellos. O sea, el equipo mexicano estaba para... No, pero no es por eso. Si por estatura fuera, bueno, aquí tenemos jugadores bastante altos. Lo que pasa es que no les tienen confianza, no les dan esa oportunidad, ¿no? Y yo traje la selección nacional hasta el 2010 para el Mundial de Turquía. Y en el premundial, para llevarlos a Puerto Rico, pues las estadísticas eran muy bajas de los jugadores mexicanos en cuanto a participación en los partidos. Había jugadores que en una temporada tenían 300 minutos, 280 minutos, que era lo de 7 juegos, algo así. En una temporada que estaban jugando 40, 50 juegos. Muy pocos minutos, ¿verdad? En todas las estadísticas no eran tan reales para poderlos tener en una selección nacional. Pero yo los convocaba porque yo ya los conocía, a todos ellos, y sabía sus alcances, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos en ese entonces. Pero sí, en sí yo pienso que la liga debe reprogramarse en ese sentido y dar más participación a los jugadores nacionales. Ahora, ya para terminar, ¿algo más que le gustaría comentar? ¿Algo que se me haya olvidado o algo que...? No, pues creo que abarcamos más que nada los aspectos más fundamentales y más propios para que la gente sepa, ¿verdad? Y una entrevista me parece bastante completa, ¿verdad? Y que pudimos externar muchísimas cosas del básquetbol de México. No, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo y pues espero que se le haya pasado bien y claro. Pues muchísimas gracias por cualquier cosa. No, gracias Máximo, al contrario, ya sabes, estamos listos. Claro que sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Sí, ¿no? Gracias.